Advertencia: las fantasías eróticas de Yayoi son relatos ficticios. No se pretende ofender a nadie. La intención es llevarte un momento de relajación, entretenimiento y echar a volar tu imaginación. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mi vida íntima en la radio número 1. Por una razón que no me explico, pero que me impulsa a compartir mis memorias inverosímiles, les compartiré el episodio donde Samudio es el coprotagonista. Después de muchas lágrimas, gritos y, sobre todo, mucha terapia de pareja, Roger y yo llegamos a un acuerdo que hoy es nuestra realidad. Decidimos abrir nuestra relación. Fue algo totalmente consensuado, hablado con una honestidad que nunca antes habíamos tenido. Sanamos las heridas de las consecuencias pasadas para convertirlas en una nueva forma de libertad. Dentro de esos momentos íntimos que marcaron mi pago de deuda, hubo alguien muy especial, Samudio. Durante 1 año y medio, él era mi jefe, el gerente de la estación por 3 años, y a pesar de todo lo que pasó durante su mandato, es alguien a quien sigo estimando profundamente. Calendo, No solo por el relato que narré en el capítulo 3 de esta saga. También por la complicidad que había como compañeros, amigos y que sabíamos manejarla. En la estación, prácticamente todos le llamaban por su apellido. Samudio esto, Samudio aquello, y no era por respeto de gerente o figura de autoridad. Era algo extremo. ¿Te refieres a que era excéntrico? Me refiero a que era loco, a eso es a lo que me refiero. Entre las sombras de lo que habíamos compartido, hicimos un pacto de confidencialidad y cercanía. Un código que solo nosotros entenderíamos y que me permitía jugar con el límite de lo prohibido frente a todo el mundo. Cuando estuviéramos rodeados de gente, en juntas de la estación o compartiendo micrófonos en transmisiones masivas con todo el equipo, él seguiría siendo Samudio. Pero si el grupo era muy reducido, si estábamos solo los dos o si la chispa de la transmisión lo ameritaba y el ambiente se volvía cómplice, ahí es donde el juego cambiaba. En esos momentos, yo lo llamaría por su nombre de pila, Ricardo. Solo un hombre conoce su secreto. En el capítulo 5, ya les narré cómo llegamos a un acuerdo con mi pareja. Roger no es un santo, pero es un hombre increíblemente honesto. Él, mucho antes de estar conmigo, le fue infiel a su anterior pareja. Esa carga, ese saber lo que es cometer un error por impulso, le dio una perspectiva diferente. Me perdonó, no desde la superioridad, sino desde la empatía. Sabía que lo mío no fue falta de amor, sino el pago de un precio muy alto por salvar mi pasión, la radio. Sin embargo, que me haya perdonado no significa que sea de piedra. Y aquí es donde entra Ricardo, sí, Samudio, y el momento en que Roger casi pierde los estribos. Resulta que Ricardo y yo compartimos una obsesión, una banda de rock alternativo que es casi de culto. Es de esas bandas que o las amas o no las conoces. Hace unos días, estábamos en una reunión muy pequeña, de esas con muy pocos amigos que mencionamos en nuestro pacto. Estábamos Roger, un par de locutores y Ricardo. De pronto, empezó a sonar ese lado B del disco que Ricardo y yo amamos. Yo estaba emocionada por la música y, sin pensarlo, me giré hacia él con una complicidad que se me escapó de las manos. No puedo creer que pusieron este track. Ricardo, ¿te acuerdas de lo que hablamos sobre el solo de guitarra de esta canción? Roger se tensó. Sus ojos se clavaron en mí. Él sabe que llamar a Samudio por su nombre de pila es entrar en nuestra zona de intimidad consensuada. Pero lo que más le dolió no fue el nombre, sino ver cómo esa banda nos unía en un código que él no compartía. Los celos son como la estática en la radio, siempre están ahí, haciendo ruido en el fondo si no sintonizas bien la frecuencia. Uf. No se imagina lo que fue ese trayecto en el auto de regreso a casa. Si las miradas de Bayo en la cena quemaban, el silencio en el coche era un incendio forestal. Esto se va a poner feo. Yo sabía que haber llamado Ricardo a Samudio frente a él, y con esa canción de fondo que nos conectaba tanto, había cruzado una línea invisible. Cuando cerramos la puerta del departamento, Bayo explotó. Fue una discusión intensa. Me reclamó que, aunque nuestra relación fuera abierta y el encuentro con Ricardo hubiera sido pactado, restregárselo en la cara con esa complicidad musical era otra cosa. Pero justo cuando la discusión estaba en su punto más álgido, algo ocurrió que lo hizo reflexionar. Roger se detuvo en seco. Se quedó mirando un viejo disco que tenemos en la estantería y soltó un suspiro largo, de esos que te vacían el alma. Se dio cuenta de algo fundamental. Su enojo no era conmigo, sino con sus propios fantasmas. Se sentó en el sofá y me dijo algo que me dejó helada. Lucy, me dolió escucharte llamarlo Ricardo porque me recordó que hay una parte de ti que yo no controlo. Pero luego pensé, si nos dimos una oportunidad después de lo que hice en mi pasado, ¿quién soy yo para encarcelar tu libertad ahora que somos honestos? Prefiero que lo llames Ricardo frente a mí, a que lo hagas a mis espaldas. Ese momento cambió todo.
Guayo entendió que la apertura de nuestra relación no es solo para divertirse, sino para eliminar la mentira. Prefiere 1000 veces la incomodidad de la verdad que la comodidad de un engaño. Protéjase y proteja a los demás. Quiero traer a colación un suceso que dará paso a la siguiente parte del relato. Como se los conté en el capítulo 3, Samudio, Eddie y otros locutores de peso renunciaron a la frecuencia alterna para perseguir el sueño utópico de poner una estación en línea, y parecía que el internet, que todavía andaba en pañales, ofrecía esa posibilidad, y qué mejor momento para emprender esa aventura. Siempre dice lo mismo. En realidad, solo Samudio renunció a la gerencia y aceptó la propuesta del director de la estación. Podía seguir siendo parte del equipo, con un nuevo programa al aire, cuando la tarde cede su lugar a la noche, y podía seguir trabajando en ese proyecto ambicioso. Desafortunadamente, la suerte no estaba del lado de mis amigos locutores, y por malos entendidos que no entraré en detalles, la estación en internet no pasó a ser una realidad. Todos son inocentes. Afortunadamente, y por 1 año y medio, Samudio fue designado como director de producción de la frecuencia alterna. Ese año fue maravilloso y me sentía agradecida por las satisfacciones que me dejaba la frecuencia alterna, tanto en el aspecto profesional como en la amistad que forjamos todo el equipo. Bueno, así lo creía, hasta que ocurrió lo inminente. Resulta que un locutor histórico, una vaca sagrada que había renunciado hace 2 años, decidió que era hora de volver. Y para pagar su sueldo astronómico, la gerencia decidió que la solución era el recorte de personal. La mala suerte nos alcanzó a algunos. No importó que Ricardo, Samudio, tuviera un gran peso en la frecuencia alterna, ni que yo fuera una de las voces femeninas más fuerte. A los 2 nos dieron la noticia el mismo día, estábamos fuera, así como otros compañeros. Nothing lasts forever. ¿Se acuerdan de mi primera estación? Aquello fue un trauma. Nos avisaron que era nuestro último día a unas horas antes de apagar el transmisor. Fue frío y cruel. Pero aquí, con Samudio, la empresa tuvo la decencia de avisarnos con 1 semana de antelación. Y esa semana fue la que usamos para planificar nuestra travesura de acero. Si nos íbamos a ir, no iba a ser con un simple adiós. Lo planeamos todo como si fuera el guión de la mejor radionovela. ¿A quién le importa cómo actúan? Ese último día, decidí usar un regalo muy especial que me habían hecho Eri y Ricardo. Era un conjunto que ellos sabían que me hacía sentir poderosa, segura y, por qué no decirlo, irresistible. Me puse esa blusa blanca impecable, esa minifalda azul de mezclilla que marcaba cada paso y, lo más importante, lo que no se veía a simple vista pero que yo sabía que llevaba puesto, las medias negras con su portaligas. Era mi armadura de despedida. Suena sexy. Nuestros turnos estaban separados, pero eso no nos detuvo. Para entender cómo decidimos hacer nuestro último acto en la frecuencia, mencionaré algo tan turbio como las aguas negras de las alcantarillas. Resulta que, tras el anuncio de los despidos, la estación organizó una fiesta de despedida para todos los que nos íbamos, menos para Ricardo. A él lo dejaron fuera, lo ignoraron por completo. ¿Pero quién querría hacer algo tan estúpido e inmaduro? Y la razón era el resentimiento acumulado. Ricardo, cuando era gerente, no siempre fue el caballero que yo conocí en la intimidad. Tenía una mano de hierro y tomó decisiones muy arbitrarias que le ganaron muchos enemigos en el edificio. El poder ha vuelto loco al hombre. El caso más famoso fue el de un compañero del turno matutino al que Ricardo despidió de forma fulminante. ¿Su justificación? Ricardo decía que ese locutor ya no tenía la cabeza en la radio, que se la pasaba hablando de que quería dejarlo todo para irse a vivir a Europa. Ricardo alegó que simplemente le estaba adelantando el trámite, pero lo hizo de una forma tan fría que el equipo lo pintó como el villano de la historia. Alguien lo mal aconsejó. Aunque él no actuó solo, ya que sus amigos del programa matutino lo ayudaron para que el complot se consumara. Yo no podía quedarse de brazos cruzados porque este buey, y pese a todo, era un gran elemento para identificar un hit, y lo contrató de nuevo, ofreciéndole un programa y encargarse de la programación. Ahora, al buey que eliminaron del programa matutino, sabiendo lo mecha corta que era, enfrentó a los otros colegas del programa matutino, y ellos se hicieron de la vista gorda, pintando a Samudio como el villano de la película. Así que, el día que sería nuestra última transmisión en la frecuencia alterna, no fui a la fiesta. No podía celebrar mientras el hombre con el que compartía tantos secretos era humillado de esa forma. Ese último día, lo tenía planeado. Sabía que ese outfit no era algo que pasara desapercibido. Mis compañeros me conocían, y verme llegar con esa minifalda azul de mezclilla, que, siendo honestos, era bastante más corta y atrevida que mi ropa habitual de oficina, levantó más de una ceja. Pero aquí es donde entró mi actuación estelar para que nadie sospechara de mis planes con Ricardo. Cuando me recordaron de la invitación a la fiesta, justo después de mi turno, usé el recurso más infalible de una locutora, la emoción. Les dije, con los ojos un poco llorosos, que no me costó fingir porque después de todo si estaba perdiendo mi trabajo, que estaba emocionalmente agotada.
Les puse de excusa que había hecho un esfuerzo sobrehumano para no romper a llorar al aire durante mi último programa de la frecuencia alterna y que necesitaba un momento a solas para procesar el duelo antes de ver a todo el mundo en la fiesta. Además, tenía otra coartada perfecta. Les dije que Recursos Humanos me había citado a las 4 de la tarde para firmar unos últimos papeles del finiquito y que, como era un proceso largo, no sé si tendría ganas de ir a una fiesta de despedida. Chicos, de verdad, si voy ahora a la fiesta voy a hacer un mar de lágrimas y no quiero arruinarles el ambiente. Denme unas horas, firmo mis papeles y si me siento con ánimos más tarde, les caeré en el salón. Se la tragaron por completo. Vieron mi ropa sexy no como una invitación a una aventura, sino como un intento de subirme el ánimo ante la depresión del despido. Lucy se vistió guapa para no sentirse tan mal por el recorte, debieron pensar. O tal vez, Lucy se vistió sexy para dar el mensaje indirecto de, vean lo que pierden el día de hoy. Entre las 2 y las 4 de la tarde. Me escondí en el estudio de producción. A las 3 de la tarde me asomé para ver si había alguien de los organizadores de la fiesta. Nadie de ellos se encontraba, así que me escabullí para comer algo en los puestos de los ambulantes. A las 4 de la tarde. Volví para firmar los papeles que mencioné, y el resto del tiempo, me escondía en la oficina del asistente del director que afortunadamente estaba sola. A las 6 de la tarde en punto, escuché por el monitor la voz de Ricardo iniciando su último turno en la frecuencia alterna. Su voz sonaba profesional, pero yo, que lo conocía tanto, detectaba esa vibración de quien sabe que está a punto de hacer algo prohibido. Cuando llegó su última hora al aire, de 7 a 8 de la noche, el desfile de locutores por su cabina fue patético. Entraban, le daban una palmada en la espalda y decían cosas como, fue un honor, colega o la hermandad radiofónica siempre nos une. ¡Qué mentiroso! Eran palabras vacías, por puro compromiso, porque sabían que su rencor es más fuerte que el perdón. Pero en cuanto faltaban 10 minutos para las 8 y los hermanos corrieron hacia el elevador para irse a la fiesta, el silencio se apoderó del piso. Solo quedamos él, yo y la estática de la radio. A las 7:55 de la tarde, cuando ya casi no quedaba nadie en las oficinas administrativas y algunos de los amigos estaban bien instalados en la fiesta a kilómetros de ahí, y los otros en camino, salí de mi escondite. Caminé por los pasillos alfombrados, disfrutando del sonido de mis tacones en el silencio. Llegué a la cabina justo cuando Ricardo ponía la última canción de su vida en esa estación. Él no se sorprendió al verme, sabía que yo no lo iba a dejar solo en su despedida. Mi fiesta empieza ahora, Ricardo, le comenté mientras me acercaba a la consola. Ricardo estaba cerrando los últimos controles, con la mirada perdida en los monitores. Observaba cómo brillaban sus ojos al verme con mi minifalda de mezclilla y las medias negras, y me paré frente a él. Él pensó que ya estábamos fuera del aire, pero yo vi que el foco rojo de on-air seguía parpadeando levemente por un retraso en el sistema digital. Le hice una señal para que no cerrara el canal todavía. Me acerqué al micrófono, el mismo que él había usado para despedirse formalmente como Zamudio, y bajé el volumen de la música de fondo. Queridos radioescuchas, sé que ya me despedí de esta frecuencia, pero antes de que esta frecuencia se quede en silencio por hoy, dije con mi voz de locutora, quiero agradecerle a la persona que está frente a mí. No al gerente, no al compañero, sino al hombre que sabe que la pasión por la radio no se recorta con un presupuesto. Hice una pausa larga, lo miré fijamente a los ojos y solté la bomba que nadie esperaba. Gracias por todo, Ricardo. Fue de las pocas veces que pronuncié su nombre de pila al aire en esa estación. Para los pocos que seguían escuchando en casa o en sus autos, quizá fue solo un nombre. Pero para los compañeros que iban en sus coches camino a la fiesta escuchando la señal, ese Ricardo fue un balazo de realidad. Era mi forma de decirles, ustedes se despidieron del hombre que se burlaron de él y en el fondo lo desdeñaban, pero yo me despido del hombre que respeto y estimo. Cuando solté ese gracias por todo, Ricardo al aire, el efecto fue inmediato. Parece que vamos a tener tormenta. Ricardo me miró con una intensidad que nunca le había visto. Se acercó a mí y, con una delicadeza que contrastaba con su imagen dura, colocó sus manos en mi cintura, justo donde terminaba la minifalda de mezclilla. El despojo, no hubo prisa, pero sí una determinación absoluta. Él comenzó a desabotonar mi blusa blanca, y cada botón que cedía era como un peso que nos quitábamos de encima. Cuando sus dedos rozaron el encaje de mi portaligas, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la cabina, y solo bastó un movimiento astuto de su parte para desabotonarme y bajarme el cierre de mi minifalda para que cayera al piso. Yo no me quedé atrás. Con la misma urgencia con la que uno busca aire, lo ayudé a deshacerse de su camisa y su pantalón. Fue algo mutuo, rápido, casi desesperado por el peso de saber que era nuestra última vez en ese santuario de la radio. La entrega. Nos fundimos en un beso que sabía a despedida y a libertad. Me ayudó a sentarme sobre la mesa de locución, entre los micrófonos apagados que acababan de ser testigos de mi confesión.
El contacto de mi piel con la superficie fría de la consola, mientras sus manos exploraban la textura de mis medias negras, creó una atmósfera eléctrica. La unión, cuando estuvimos totalmente encuerados, el acto fue un encuentro coreografiado por años de tensión contenida. Fue rítmico, profundo y cargado de una gratitud mutua. Nuestros cuerpos hablaban el mismo lenguaje que la banda de rock que tanto nos gustaba. Fue el cierre perfecto, una sinfonía de piel sobre el mismo equipo que nos dio voz durante tanto tiempo. El flashback, el amortiguamiento de los ruidos que eran posible gracias a la cabina, hizo que repitiéramos la escena que relaté en el capítulo 3. La excusa de decirle Samudio y todo para que me diera unas excitantes nalgadas, nos llevó a un cenit pasional. No como la canción de la Castañeda, más bien como el bolero de Ravel. ¿Tú quieres darme nalgadas? No quiero hacerlo. Pero no tengo otra opción. Por cada vez que me digas Samudio, te someteré. Sí, Samudio. Perdón, Ricardo, lo que tú digas. Cogeme. Cogeme. El placer, se lo volví a susurrar al oído, nadie me da placer como tú, Ricardo. Y en ese momento, entre el eco de las paredes acústicas, no existía Samudio el jefe, ni Lucy la locutora, solo éramos dos personas quemando sus barcos antes de partir. Cuando terminamos, nos quedamos abrazados unos minutos en el suelo de la cabina, sobre nuestras propias ropas, escuchando solo el zumbido de los ventiladores de los equipos. Ricardo me acomodó el cabello y me dio un beso en la frente, un gesto de un Ricardo que nadie más conocía. Nos vestimos, cada uno recuperando su armadura profesional, pero con la satisfacción de haber convertido un despido injusto en una victoria personal. Justo antes de abrir la puerta de la cabina, con la mano en la manija y nuestras maletas en el suelo, Ricardo se detuvo. Me miró con una mezcla de nostalgia y esa chispa de ambición que siempre lo caracterizó. Se acercó a mi oído y me susurró. Esto no es un adiós, Lucy. Es un fuera del aire temporal. No nos vamos a quedar callados, porque las voces como la tuya y la mía no nacieron para el silencio. En ese momento no lo entendí del todo, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente como un jingle inolvidable. Y efectivamente, no fue la última vez que lo vi, ni la última vez que compartimos esa tensión eléctrica que nos une. Cuando salí de ahí y Bayo me pasó a buscar, lo primero que hizo fue llevarme a cenar. Él sabía, con esa sabiduría que nos dio la terapia y la apertura, que yo venía de una batalla emocional y física. Me senté frente a él, todavía sintiendo el rastro de Ricardo en mi piel y la marca del portaligas en mi cintura, y devoré mi cena con una paz absoluta. Había alimentado mi alma con la travesura y mi cuerpo con el amor de mi pareja. Después de una noche de pasión. A esas alturas, después de nuestra despedida en la cabina, ya me valía absolutamente todo. Sabía que los pasillos de la estación eran un nido de chismes. Los rumores sobre Ricardo, me daba igual si decían que teníamos algo. Después de haberlo llamado Ricardo al aire y de lo que vivimos en la cabina, su opinión era ruido blanco. En la radio, los secretos vuelan, pero cuando tú eres la dueña de tu propia narrativa y tienes una relación abierta basada en la honestidad con alguien como Bayo, los rumores pierden su poder. Me vale. I don't give a fuck. Cabe señalar que al día siguiente, asistiríamos a un concierto donde muchos de los integrantes de la estación estarían presentes porque éramos fans. Ahí sería la prueba de fuego para encarar los rumores o el por qué no fui a la fiesta. ¿O qué? ¿Me iban a correr? No. Bueno, sí. Ja. Ese chiste fue increíble. Sí, increíblemente malo. Seguro fue horrible. ¡Horrible! Yo iba con Bayo, sintiéndome más libre que nunca. Ahí estaban todos, los que me habían buscado en la fiesta, los que criticaban a Ricardo y, por supuesto, Ricardo mismo. Cuando nos cruzamos en el área VIP, las miradas de mis compañeros saltaban de Ricardo a mí y luego a Bayo. Esperaban drama, esperaban tensión, pero lo que recibieron fue una lección de madurez. Roger saludó a Ricardo con un respeto genuino, y yo le sonreí con la complicidad de quien sabe que compartimos algo que nadie más podrá entender. Como bien saben algunos de ustedes que me siguen la pista, la vida me llevó de vuelta a esa segunda estación donde trabajé hace tiempo. Pero esta vez fue diferente. Es una frecuencia con un corte mucho más alternativo, un espacio que realmente le abre las puertas a la música independiente, a lo que no suena en el mainstream. Ay, por favor. Además, conseguí un trabajo de administración de eventos musicales, y lo mejor de todo, relacionado con la música que me gusta. Regresar ahí fue como volver a casa, pero siendo una Lucy mucho más madura, más segura de su cuerpo y de sus deseos.
¿Y qué pasó con Ricardo /Samudio? Ricardo también encontró su camino. Aunque ya no es mi jefe, nuestras trayectorias siguen cruzándose. De hecho, su profecía se cumplió. Ahora estamos colaborando en un proyecto de podcast independiente donde no hay censura, ni gerentes que nos digan qué decir, ni recortes de personal que nos amenacen. Muchos de sus excompañeros lo tachaban de arbitrario o incluso de torpe o disléxico por su forma de ser. Estaba algo... ¿Se refiere a que era excéntrico? No, me refiero a que estaba loco, a eso me refiero. Pero la realidad es que Ricardo siempre fue un estratega. Tan es así que, tras el recorte, el destino lo recompensó, consiguió un puesto en una agencia de producción donde, sinceramente, le va mucho mejor que en la frecuencia alterna, y además ahora es profesor en una universidad particular. Imagínense a mis compañeros cuando se enteraron de que al villano le estaba yendo de maravilla. Roger, por su parte, ha sido mi mayor apoyo en este regreso. A veces, incluso bromea cuando me voy al estudio donde grabamos el podcast. Hoy te toca trabajar con Samudio o con Ricardo. Esa broma se justificaba porque todavía le decía Samudio, sobre todo cuando estamos en desacuerdo. Ay, Samudio, esa postura del músico es anacrónica. Zavala, a veces las ideas actuales no siempre son para mejorar. Pero el otro 50%, le digo Ricardo cuando coincidimos o compartimos anécdotas que vivimos los dos. Híjole Ricardo, tenías razón de lo que me dijiste cuando fue nuestra última transmisión en la frecuencia alterna. No nos vamos a quedar callados, porque las voces como la tuya y la mía no nacieron para el silencio. Recuerda Lucy, mientras quieran seguir escuchándonos, nuestras voces que fueron muteadas, pudieron detener el ruido del silencio. Esa es la libertad que ganamos después de tanta tormenta. Creo que tenemos que cerrar con algo muy especial, ¿ok? Es algo impredecible, pero al final está bien. Espero hayas pasado muy bien. Ahí está ya. Relato escrito por Eder Mercado.